Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Bien, Diego, saber bueno, cuál es la situación sanitaria de los jugadores, cómo ve la situación sanitaria de los jugadores, particularmente la de Ronald Araujo, que ha tenido varias lesiones en los últimos tiempos, y la de Georgian Arrascaeta ahora. Bueno, hay muchos jugadores que no pudieron ser reservados. Varela, Araujo, Jiménez por estar suspendido, Bentancur, de Arrascaeta, que sufrió una lesión en este último tiempo, Ocampo, que arrastra una lesión importante. Normalmente no de un grupo potencial de 33, 34 jugadores, no hay tantas ausencias, y de haberlas, en este caso se dieron en posiciones, por ejemplo, zagueros centrales, pero está dentro de lo que sucede en el fútbol. Marcelo, le consulto sobre algo que manifestó en su presentación, de que iba a conversar con Luis Suárez, Fernando Muslera y Edinson Cavani, y habló de la importancia de los ídolos. ¿Pudo conversar con los tres futbolistas? Y si no es así, ¿por qué no? Muchas gracias. Bueno, usted sabe que yo no he hablado con ellos. Por ese motivo fui descrito como un mentiroso públicamente. Entonces, usted sabe que yo no he hablado con ellos, porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos diciendo que iba a hablar y no he hablado con ellos. Y efectivamente no he hablado con ellos. En su momento yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos. Primero porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido. Nadie es ídolo sin merecerlo y son muy pocos los que llegan a esa condición. Hay dos aspectos por los cuales algunos jugadores se convierten en ídolos, porque producen alegrías muy importantes y por algo que pocas veces es descrito, pero que tiene mucho peso. El aficionado, cuando idolatra a un jugador, siente que lo que el jugador consigue lo está haciendo él mismo. Yo eso lo aprendí un día. Leí una bandera en Brasil que decía: vine por ti, hazlo por mí. Y yo creí que se refería al triunfo. Vine por ti, ganá el partido por mí. Pero el significado de la bandera no es ese. El significado es que el aficionado le pide al ídolo que haga en su nombre aquello que él hubiera dado todo por hacer y no puede porque no fue jugador. Entonces, imagínese que si usted lastima a un ídolo, también lastima a la gente que quiere a un ídolo.
Siempre tuve clarísimo que hay que ser sumamente respetuosos con los jugadores que llegaron a ese lugar. Y la palabra es respetuoso, no. Y la segunda que le iba a comentar es si ve en la delantera que usted va a elegir y va a publicar el día de mañana a estar a la altura de lo que no se va a estar convocando, ¿por dónde se decidió usted? Porque claramente al no tenerla estamos como a ciegas consultándole. No, no es que están a ciegas, es que cuando a una persona le faltan datos, no consulta directamente. Y si los datos que usted no tiene, yo he explicado lógicamente por qué no los posee, habrá que, es decir, ¿por qué no tiene usted los datos? Porque confirmo las convocatorias cuando no hay ninguna posibilidad cuando efectivamente el jugador convocado está en condiciones de venir. ¿Cuándo es eso? Después que termina la competencia de todos los jugadores convocables. Usted hablaba del diálogo con los futbolistas y hubo jugadores que no estuvieron en la doble fecha anterior, en sus primeros 2 partidos, de usted como entrenador de la selección uruguaya. ¿Qué le ha llamado la atención del diálogo con esos jugadores que no estuvieron en esos 2 partidos anteriores y qué cosas positivas y qué les sorprendió de ese diálogo con los futbolistas que no estuvieron en esos partidos? Gracias. No hubo cosas ni que me sorprendieron ni que me llamaron la atención. Es un diálogo propio de un entrenador con un futbolista. Usted sabe que un entrenador y un futbolista hablan de jugadas y de jugadores y de ensamble entre el estilo que se pretende para un equipo y el aporte que cada jugador hace porque su naturaleza coincide con el estilo del equipo. Entonces ese es un diálogo que es muy fluido. Yo tengo la obligación de que el equipo que yo dirija juegue de una manera determinada. Quería preguntar, una vez se conozcan los nombres que estén en esta lista de convocados, ¿vamos a ver una lista de convocados pensando en esta doble fecha de la eliminatoria o con esa mirada a largo plazo del 2026? Y digo esto por la edad de los jugadores, que también se habló mucho de ese tema de cómo van a llegar en una hipotética clasificación a esa Copa del Mundo. ¿Qué lista de convocados se espera? No, la lista de convocados yo la diseño, no descarto lo que usted dice, pero no lo pongo como una condición. Las convocatorias resuelven los 2 partidos inmediatos y también conllevan cierto grado de inversión de futuro. Pero cómo está en qué proporción es una cosa y en qué proporción es la otra, la proporción mayor es los 2 partidos inmediatos. Y pensando en el esquema futbolístico, ¿quién tiene para el partido del viernes? ¿Quién tiene más chance de jugar? ¿Rochet o Franco Israel? No es una decisión que yo haya tomado por el momento. Usted conoce bien a la selección de Chile. Quería saber qué espera de ese primer partido ante Chile en la eliminatoria. Esto fue el Francia 98 para TC. Espero que les haya gustado. Seguimos con más.